posteriormente puede ser el anclar nuestra atención en un objeto determinado, aunque esta es una práctica que no se recomienda sobre todo al principio. La visualización. La visualización. And so then one simply refines one's attention, one sustains it. And of course one develops mindfulness by being alert to that which moves one's attention away from its particular object. And then it's just a matter of dealing with that, working with that, strengthening that part of oneself. ¿Cómo funciona esto? Tú tienes un objeto que es tu anclaje, entonces constantemente estás poniendo atención a ese objeto, la respiración, el inhalar y el exhalar, o el subir y bajar del diafragma. Entonces, el cultivo de la atención plena es el que cada vez que tu atención se va de ese objeto que tú has escogido y lo regresas, es la manera como tú entrenas a tu mente, como refinas esa atención, como la haces cada vez más como enfocada, precisa exactamente ese objeto. Ese es el proceso del desarrollo de la atención plena o mindfulness. Okay. Mindfulness comes directly from the Buddha, right? It's difficult to say. I mean, it's a technique that the Buddha learned. If one looks at the life story of the Buddha, generally there is a common presentation of the life of the Buddha within the various traditions of Buddhism. Es difícil de decir porque realmente es una técnica que el Buda aprendió. Entonces, si nosotros analizamos un poco la vida de la historia del Buda, hay una serie de anales y escritos e historias de la vida del Buda. Ahí podemos observar. There within then, Siddhartha, the prince as he was then, went to learn when he renounced his princehood, his kingdom. He went and learned meditation from a number of Indian meditation masters. Cuando renuncia a ser el príncipe Siddhartha, él va tras una búsqueda y aprende diferentes técnicas de meditación de diversos maestros muy variados de meditación. So what exactly those masters taught Siddhartha is not written. We just know that he went there, he learned the technique, mastered it, and moved ¿Qué on. le enseñaron a Siddhartha esos maestros? No está escrito, no hay registro de ello. Lo único que sabemos es que buscó maestros, recibió enseñanzas y es lo único que se sabe. But I would suggest that, of course one can say, this Buddhist meditation originated with the Buddha, fine, but the practice of simple mindfulness, I think, was very much a part of Indian life in those days. Me permite sugerir, sí, a lo mejor el Buda es más reconocido por esa práctica de atención plena, pero realmente el hinduismo es el que es muy reconocido por la práctica de la atención plena. It was a much, if you look at Indian history, it was a much more spiritually evolved society. Si hacemos un análisis, lo que es la historia del hinduismo era una sociedad muy desarrollada de manera espiritual. Than other civilizations at the time, than it is today, unfortunately. What? It was a much more spiritually evolved civilization than many other civilizations at the time, or than it is today. Entonces era una sociedad sumamente desarrollada espiritualmente comparada con otras sociedades del tiempo y comparada con muchas sociedades actuales. Including the Indian society. Today. Sí, exactamente. Incluyendo la sociedad india actual. Okay. Which would be the main difference between Buddhist mindfulness and secular mindfulness? The same. Okay. Maybe the goal? Of course, one's motivation for engaging in the practice would color the said practice, but the practice in and of itself is the same. Of course, one's motivation is different, the goal is different, the reasons surrounding the practice, the environment within which one practices, etc., they may vary. But essentially, the actual mindfulness itself is the same. La diferencia entre el cultivo de la atención plena, secular y budista son básicamente como técnica la misma. Obviamente en el budismo la motivación es diferente, el objetivo es diferente, el ambiente en el que se practica es diferente, pero si lo ves básicamente es exactamente igual. But the motivation can change everything, right? Of course, but we're talking about the actual technique. Yes. The motivation for example, driving from Mexico City to Guadalajara can be different, but the actual driving part, which is your question, will be the same.
Estamos hablando simplemente de la técnica es igual. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de viajar de México a Guadalajara en coche, pues sí, la motivación, puede haber muchas motivaciones para hacerlo, pero el viaje en sí es exactamente lo mismo. Our teacher, Rajana Bishé, uses the example of switching a light on and off. Nuestro maestro Rajan Rinpoche usa el ejemplo de prender y apagar una luz. Says that if your motivation is not to waste electricity in order to save the planet, then it's a kind of virtuous action. Entonces, si tú apagas la luz porque estás con la motivación de tratar de ahorrar energía para salvar el planeta, pues claro, estás haciendo una acción virtuosa. But if you're turning off the light to save your electricity bill, then the motivation is somewhat ordinary. Pero si estás apagando la luz porque quieres ahorrar en tu recibo de la luz, pues entonces es una motivación muy ordinaria. So that the act is the same, but the motivation colors it. La acción es exactamente igual, pero la motivación es la que entinta la diferencia. A Buddhist person practicing mindfulness and a secular person practicing mindfulness, the motivation, the reasons for engaging in the practice, etc., will color the practice, but the essential practice is the same. Si comparamos un practicante budista practicando, vaya la redundancia, la práctica de atención plena y un secular o un laico, pues la técnica es la misma, la práctica es la misma. Lo que los diferencia es la motivación que puede tener el practicante budista en realizar esa práctica, a diferencia de cómo lo hace el laico. Which would be the motivation for the Buddhist practitioner? Depends on them. Okay. Depende de cada practicante. Generally speaking, we would say that Buddhist practitioners training meditation, training in mindfulness, in order to achieve liberation. De manera general, un practicante budista que está involucrado en este tipo de prácticas de atención plena con una motivación budista es el alcanzar la liberación, Nirvana. el nirvana. Okay. So it's I mean, the color could be very different, Of course. and the achievement, as you said, I don't. the achievement of the practice. For a Buddhist practitioner, mindfulness is just part of the picture. But in the secular world, just that kind of simple application of mindfulness is enough to bring about the aforementioned quality. Entonces, para un practicante budista, en la práctica de la atención plena es simplemente una parte de su entorno total o de su práctica total. En el caso del practicante laico o secular, su práctica de atención plena puede ser la totalidad de lo que necesita hacer para mejorar su experiencia. For example, if someone learns the alphabet just in order to be able to go to class 1, graduate class 1, maybe to get a certificate or something, that's one thing. If you're learning the alphabet as a part of your education, then going through class 1 is a stepping stone to class 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. So if one says, I've graduated class 1, one can't say that one has the same usage of the alphabet that somebody who has a PhD has. Entonces, por ejemplo, volvemos al ejemplo del abecedario. Si tú aprendes el abecedario para simplemente graduarte del primer año de escuela, pues ese es tu objetivo. Pero si estás hablando con una persona que está usando el aprender el abecedario para pasar el primer año y luego continuar al segundo, al tercero, al cuarto, hasta llegar hasta un doctorado, pues están usando la misma herramienta, la misma base, pero están llegando a totalmente diferentes lugares. Because somebody who's just graduated class 1 and then leaves English, maybe goes back to China or to Japan, wherever, they have a foundation. They've not built anything on top of it. Entonces, por ejemplo, alguien que tomó el abecedario, lo aprendió y tomó la clase 1, pero resulta que terminó ahí y se regresa a Japón o a China o donde quiera que sean, pues sí, tienen la base, pero ya no construyeron nada, no construyeron nada sobre ella. Whereas somebody who's gone from class 1 through class 12 and then can go on to higher education, the difference in language is the familiarity and usage, what they can do with it. Entonces, por ejemplo, alguien que empezó con el año 1 y avanzó hasta el año 12, que es más o menos comúnmente, y luego se fue a una educación formal y más elevada, pues ahí también varía mucho el uso del lenguaje, que hagas con él, cómo lo apliques. And so in a sense, one can say one has
an exposure to mindfulness, but somebody who's carried it a lot further is not the same thing. Entonces se puede decir que hemos sido expuestos a la atención plena, pero hasta donde avances con ella no es igual uno al otro. Okay. Wonderful. No, please. Okay. Don't you think it's important that the mindfulness, the secular mindfulness practice can introduce this kind of concept of motivation? Because maybe the tool goes very simple or, you know, basic, very basic. I don't understand the question. When someone uses a technique in a secular environment, it goes very basic because they don't have this concept of motivation. So don't you think it would be important to introduce this concept to the secular practice? There would be a motivation there. The motivation would be to engage in the practice of mindfulness for a secular reason. Sí hay una motivación. En la práctica de la atención plena laica, sí hay una motivación, porque por eso se están involucrando en ese tipo de To get prácticas. rid of stress or whatever. Exactly. Sí, eliminar el estrés o todo tipo de cosas. One of my teachers and friends, Tsongmyo Rinpoche, he mentioned that within his many hundreds of thousands of students, there are many who are secular. Uno de mis maestros y amigos, Tsongmyo Rinpoche, dice que dentro de sus alumnos muchos de ellos son practicantes laicos. And Tsongmyo Rinpoche mentioned that with secular mindfulness and meditation, you can only go so far. Entonces dice Rinpoche que en esta práctica de la atención plena, secular o laica, solamente puedes avanzar hasta cierto punto. And so, what you've gained from the practice of meditation, this kind of, I mean, let's not dress it up in fancy terms, down to earth kind of language. Basically, you've sustained, you have an attention span which is sustained. Okay. Your attention can focus on any particular object without kind of wavering. Y lo que has ganado con esta práctica es que, de la práctica de la atención plena laica, es que por lo menos has logrado que tu mente sea capaz de poner atención por periodos sostenidos de tiempo sin que se distraiga o se mueva de su objetivo. One is simply able to let go of all the sense stimuli. One is still aware of it, but one now has put oneself in the position where one chooses what one engages. Uno es capaz de estar consciente de todo este tipo de distractores, sensaciones, emociones, sin involucrarse con ellas. Think without judging. No, it's not a case of judging. It's one is, generally speaking, when we talk of stress, just to interlude for a moment, is that our mind is so busy, we're continually flying around all over the place, aren't we? So when one practices meditation, simple practice of sitting meditation or mindfulness, one sustains attention. When one is practicing mindfulness, there are two main obstacles, a sense of distraction and a sense of dullness. So one learns to deal with them. The kind of benefit of learning how to deal with them is that when one is up and around in one's kind of worldly life, one's daily life, it's the same kind of distractions that are bombarding us. Through the practice, one is able then to recognize these various objects that are kind of coming at us through our eyes, the sounds that we hear, the smells, the touch, and the tactile sensation, etc. And we choose what we engage. The same with the thoughts running through our head. Have to do this, have to do that. It seems overwhelming, the amount of thought that we have running through our minds. No se trata de juicio, sino que se trata de que cuando tú estás involucrado en una práctica de atención plena o el entrenamiento de la atención plena, eres capaz de poner atención y ya no involucrarte con lo que surge en tu mente. Lo que puede surgir en tu mente son pensamientos, sensaciones, emociones. Tú decides con qué te involucras y con qué no. Tu mente es capaz de escoger y estar consciente de que esto surge en tu mente sin que tú te tengas que involucrar. Esto también implica, por ejemplo, sensaciones físicas, emociones externas. Entonces, el desarrollo de la atención plena es que tú eres capaz de mantener la atención sostenida en un objeto, como decíamos de la respiración, y tú estás consciente de lo que surge en tu